Hermanos y hermanas, el Señor nos bendiga. Primeramente agradecer al Señor la oportunidad de estar una vez más delante de ustedes. Y gracias también al pastor por la confianza. A ustedes como iglesia también por la confianza de que permitirme el púlpito, ¿verdad? Lamentamos la situación con la salud de los hermanos, hermano pastor, su asistente, ¿verdad? Hermano Eduardo. Le decía a Miguel que me dio mucho gusto ver algunos jóvenes asistiendo, ayudando a Eduardo el domingo, ¿verdad? Domingo fue, ¿verdad? Domingo. Qué bueno. Este lugar se pareció al lugar santísimo que había en el templo. Así que los que estuvieron aquí y los que vienen a auxiliar tienen que andar con olor a santidad también. Es peligroso, ¿verdad? No digo que Eduardo andaba en pecado, ¿verdad? No, Eduardo es un hombre temeroso de Dios. Y pues lo conocemos, ¿verdad? Así que vamos a orar, hermanos, y si les parece, una vez más en el transcurso de este devocional, ponerse de pie. Oramos al Señor un momento. Bendito Padre, te damos gracias. Señor y Dios, soberano, eterno, creador y sustentador de todas las cosas. Tú eres el único Dios vivo y verdadero. Gracias por la adoración tributada por la iglesia presente, porque como iglesia confiamos que la adoración, la alabanza, ha llegado al trono de tu gracia como una ofrenda de olor fragante. Gracias también, Señor, por tu palabra, la cual también ha sido leída y en la que en este momento queremos también meditar un momento, brevemente. Bendice, Señor, la iglesia local, fortalécela en su fe, fortalécele, Señor, en su comunión como familia de la fe, como iglesia establecida en este lugar. Bendice al hermano Miguel, pastor de la iglesia, conoce su situación, su condición de salud, y confiamos, Señor, que él pronto estará establecido o restablecido para continuar, pues, dirigiendo este ministerio, esta obra, alimentando a la Grey, enseñando tu palabra, dirigiendo, Señor, el trabajo en este lugar. Bendice a todos los que le ayudan en este ministerio y a los asistentes, la congregación en general. Oramos por él, Señor, bendice a su familia. Oramos que bendiga, Señor, a sus hijos, a su esposa. Bendice al hermano Eduardo, Señor, oramos por él. Conoce tu condición de salud también. Fortalécelo. Él es un hombre que ama tu obra, que ama tu palabra, que te ama. Bendice a la hermana Ivonne, su esposa, a sus hijos. Así, Señor, confiados que ellos están en tus manos. Queremos leer tu palabra y queremos pedirte que conforme a tu gracia nos ayudes abriendo nuestro entendimiento, que lo que podamos entender quede en nuestro corazón, que sea de bendición en nuestra vida. Y al igual que David, tu siervo, pues
sentirnos regocijados y también agradecidos contigo, Señor. Gracias te damos en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Siéntense, hermanos. Cuando una vez el hermano Esaú dijo lo siguiente, el hermano Esaú Crespo, ¿verdad? Lo invitaron a predicar, no más recuerdo en qué lugar estábamos. Pero él dijo lo siguiente: me invitan a predicar, dijo él, pero ¿qué voy a enseñarles, verdad? ¿En qué porción de las Escrituras voy a enseñarles? Si aquí han recorrido la Biblia, ¿verdad? Libro por libro, capítulo por capítulo, y como hemos sido enseñados, versículo por versículo. Pero, bueno, por la gracia de Dios y esperamos en su dirección, en su gracia, elegiste Salmo número 16. El libro de los Salmos consta de 5 libros. Tiene 150 salmos. El Salmo número 16 está en el primer libro número 1. Y este salmo, ubicado en este primer libro de los Salmos, tiene 2 divisiones, 2 partes, digamos. La primera parte es David expresándose como un creyente en el Dios de Israel. Es un hombre, es el rey de Israel, y expresando su gratitud y expresando su compañerismo, su comunión con el Señor. La segunda parte, vemos a David como profeta. Bueno, la única parte donde leemos que David era profeta es en el libro de Hechos, en el capítulo 2, donde el apóstol Pedro expresa estas palabras que vamos a leer. Aplicado al Señor Jesucristo en relación con su muerte, su sepultura y su resurrección. El Salmo número 16. Como todos los salmos y como toda la Escritura, un pasaje precioso. Un salmo precioso. ¿Qué les parece si lo leemos? Sígalo usted con su vista y yo le doy lectura en voz alta. Y dice así la palabra del Señor. Una herencia escogida tiene por encabezamiento este salmo. Es un mictán de David. Y dice así la palabra de Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma.
Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Amén. Como podemos ver, hay algunos salmos que tienen un encabezamiento, el motivo por el cual fue escrito. ¿Cuál fue la causa por la cual se escribió ese salmo? Como el Salmo 18, vea lo que, como dice ahí, el músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, el Salmo 16, no se sabe qué motivó a David a clamar pidiendo ser guardado. Aunque sabemos que pues David fue objeto de la persecución a la muerte por sus enemigos, los pueblos vecinos, los gobiernos de los pueblos vecinos, los mismos israelitas contrarios, inconformes con el gobierno de David. Saúl, que lo hizo objeto de persecución con anhelos de acabar con su vida. El hijo Absalón, vean lo que leemos en el segundo libro de Samuel, el primer libro de Reyes, y lo que nos enseñan estos libros históricos acerca del ministerio de David. Pero el enfoque en el Salmo principalmente es el Señor. Esto es lo que nos podemos ubicarnos en el Salmo, en los versículos de el 9 en adelante. Primero, observemos en primer lugar cómo se expresa David. ¿Cómo expresa David en lenguaje entendible de todo creyente? Ya sea un creyente del Antiguo Testamento o sea un creyente en estos últimos tiempos del periodo de la gracia. Él expresa un lenguaje en el cual profesa su confianza plena en el Señor. Mira el versículo 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Quién no ha elevado o ha expresado palabras similares en alguna circunstancia de la vida como creyente en Cristo? Tiene un contentamiento, según el versículo 2, David, un contentamiento en su afecto con el pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Dios. Tiene un apego al verdadero culto de Dios. Cómo David se gozaba en adorar al Señor. Cómo David se gozaba en ir a la casa de Dios. No había otro objeto principal en la vida de David que glorificar el nombre del Señor. Su apego al verdadero culto a Jehová. Se regocija luego en la suerte que le ha tocado por ser Jehová su porción, su heredad. Pues si en algo podríamos regocijarnos en esta vida, y es de lo único que pudiéramos regocijarnos, es entender y llegar a la conclusión y tener el convencimiento o la convicción de que lo más grande que nosotros tenemos o hemos obtenido en esta vida es el Señor.
o el conocimiento del Señor. Lo más grande. Ahora también se regocija por tener en el Señor el consejero, el maestro. Él dice, me enseña, me aconseja. Le hablaba incluso al interior en su alma, en los momentos de reposo, en los momentos de meditación. Pero también en estos versículos finales habla como tipo de Cristo. Y esto es lo que estamos tratando de observar, ¿verdad? Principalmente. Este salmo es llamado Mictán de David. Algunos creen que la palabra mixtan era un término hebreo de significado desconocido. Otros consideran que el término significaba un vocabulario musical, mixtan de David. Pero otros dicen o llegan a la conclusión que significaba cubrir, o podría indicar salmos que tratan sobre la protección en contra de los enemigos. Así que David comienza así, con estas palabras. Como si con presteza, con dedicación, como lo más urgente que hay que buscar, se dirige a la protección del Señor. Los tiempos para la vida cristiana nunca han sido tiempos favorables. El apóstol Pablo escribió a Timoteo en la segunda carta y le dice que todos los que quieran vivir piadosamente van a sufrir persecución. En todo tiempo, para el creyente que quiera vivir para el Señor va a enfrentar dificultades. Lo fue así con David. Él está orando, clamando al Señor y le dice estas palabras. En otras palabras, como si David dijese, presérvame de todo mal, al que estoy continuamente expuesto, porque en ti y en ti solo me refugio como el único que me da confianza y seguridad. Guárdame, oh Dios. ¿Cuándo clamamos o podemos clamar de esta manera? Al punto que las palabras salgan del interior, ¿verdad? Del interior del corazón, de lo más profundo de un cristiano. Bueno, cuando estamos a punto de perecer. Cuando estamos a punto de perecer. Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1. Usted ha leído ese pasaje sin duda, ¿verdad? Jehová es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Clamamos al Señor de manera similar cuando estamos en una situación apremiante. Así como el Señor en un momento, en el momento más apremiante de su ministerio, en las horas previas del sufrimiento, cuando estaba en el monte de los olivos, la última noche, momentos antes de ser aprendido, el Señor exclamó, Padre, sálvame de esta hora. Sálvame de esta hora. Y confiaba, desde luego, confiaba el Señor
que sus palabras no caían en el vacío. Confiaba que el Dios le había de librar. Y le libró. No le libró de la muerte, pero lo fortaleció para enfrentar un tremendo y horrible suplicio. Cuando escribe la carta a los hebreos en el capítulo 5, el escritor de los hebreos en el versículo 7 dice lo siguiente. Es un pasaje tocante también a este ministerio, al momento apremiante de la vida del Señor Jesucristo. Mire Hebreos capítulo 5, leo el versículo 7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Sin duda, al igual que David, el Señor como hombre, como humano, también clamó de la misma forma. Guárdame, oh Jehová, guárdame. ¿Quién es el único que puede hacerlo? Y lo ha hecho en la vida suya, en la vida de nosotros. Solo el Señor. El Señor es el único que puede librarnos y los ha librado. Así que David comienza de esta manera, con ligereza, con prontitud, con urgencia, podríamos decir, clama al Señor. Segundo, reconoce su solemne dedicación a Dios como el Dios suyo. Como el Dios suyo. Solo hay un Dios verdadero. Pero muchas veces nosotros tenemos o llegamos a tener una relación con el Dios que nos ha salvado como que si no fuese el Dios nuestro en el cual hemos confiado. No hacemos o pensamos en Dios como el Dios de nuestra pertenencia o a quien pertenecemos. Somos tardos para servir, somos tardos para adorar muchas veces. Y gracias a Dios que usted está aquí, ¿verdad? Esto no es para usted. Pero muchas veces nos dedicamos a hacer tener otro tipo de comuniones, no con el Dios verdadero, no con el Dios, el único Dios vivo y verdadero. Los creyentes nos cuesta servirle al Señor como nuestro Dios. Y sabe, se ha puesto a pensar que de servir no nos escapamos. Solo que debemos saber a quién servimos. ¿Le servimos al Señor, nuestro Dios? Y si no le servimos al Señor, nuestro Dios, ¿a quién le servimos? Aquí hay un Señor en este mundo, ¿verdad? Con S minúscula. Si los creyentes no servimos al Señor, si no adoramos al Dios verdadero, ¿a quién adoramos? Nuestra adoración estaría en el camino equivocado. Dios era el Dios de David. El Dios de David es el Dios suyo y es el Dios mío. Es el Dios nuestro. Es el que se manifestó en carne, que vino a este mundo, que tomó forma humana, que creció,
Tenemos la historia hasta los 12 años del Señor. Luego por 18 años desaparece de la escena el Señor. Hasta que Juan lo ve en la ribera del río Jordán. Y dice ahí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ese es el Dios. Es nuestro Redentor, es nuestro Salvador. El que pagó el precio con su sangre. Nos ha rescatado. Ha abierto o nos ha abierto el camino a la gloria eterna. Y nos ha librado el camino de la condenación al infierno. Ese es nuestro Dios. Y eso es que es el versículo. Mire el versículo 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo David en su intimidad con el Señor? Mire, tú eres mi Señor. ¿Qué más dice? No hay para mí bien fuera de ti. Señor es el nombre Adonai. Señor es el soberano, el que tiene el control de todas las cosas, el que hace conforme a su voluntad lo que quiere, decide conforme a su sabiduría. Él es Señor. Por tanto, David dice, en ti me refugio. Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. No hay para nosotros bien fuera del Señor. Aparte de Cristo, no tiene significado la vida. Aparte de conocer al Señor, no tiene significado esta vida. Estaríamos perdidos, ¿verdad? Como le dice Pablo a los Efesios. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos y las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estuviéramos. Cristo hace la diferencia. Entre la salvación y la condenación, Cristo hace la diferencia. Entre la vida y la muerte, Cristo hace la diferencia. No hay para mí bien fuera de ti. Él es nuestro refugio. Castillo fuerte es Jehová. Escribió el salmista, ¿verdad? A él correrá el justo y será librado. No hay nada bueno fuera del Señor. Tercero, como consecuencia de esta complacencia que había en David y debiera haber en nosotros, una complacencia absoluta en el Señor, la extiende también a todos. Mira el versículo 4, el versículo 3. A todos los creyentes, por supuesto, para los santos que están en la tierra. Creyentes en el Señor del Antiguo Testamento, creyentes en el Señor del Nuevo Testamento, para los santos que están en la tierra y para los íntegros de toda mi complacencia. Muchas veces decimos, bueno, somos la familia de la fe. Nosotros somos la familia de la fe. Pero somos una familia muchas veces, ¿verdad? Que no anhelamos nuestra comunión, nuestra relación. David tenía tenía esta cualidad. Tenía esta cualidad.
él tenía una complacencia absoluta en Dios, pero también tenía una complacencia en la comunión con los otros creyentes. ¿No fue él el que escribió el Salmo 133? Mirad cuán bueno, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende en la cabeza o por la barba de Aarón, ¿verdad? Y baja hasta sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende de los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué bueno es la armonía entre los creyentes. ¿Dónde es que envía bendición el Señor? Cuando estamos en armonía, ¿verdad? Cuando estamos juntos, pero también en armonía. Cuando hay satisfacción, cuando hay amistad, confianza, donde no hacemos a un lado el celo y cualquier cosa que estorbe a la comunión entre creyentes. Dice David, para los santos que están en la tierra. O sea, usted y yo, si lo aplicamos en este tiempo. Y para los íntegros es toda mi complacencia. Es toda mi complacencia. Cristo se deleita en estos santos en la tierra. A pesar de las debilidades, de nuestras limitaciones, la cual es una buena razón para que también nosotros tengamos con ellos o mutuamente complacencia. ¿Quién es perfecto? Nadie es perfecto. Por tanto, esto sería un motivo suficiente para llegar a tener siempre una armonía, porque nadie es perfecto. Dios nos vea iguales y salvó a todos como pecadores arrepentidos por la simple razón de haber creído en su Hijo, haber hecho de Cristo nuestro Salvador. Y digo esto no porque haya esta situación dentro de la iglesia local Camino de Salvación, sino porque también son conocidos los ejemplos en otros lugares. Y si hubiese este tipo de situaciones en nuestras congregaciones, también es necesario corregirlo. Ver en la expresión del Señor a través de su palabra lo que Él nos dice, nos enseña. David nos enseña en cuarto lugar que debemos detestar por todos los medios el culto a otros dioses. No apartar cualquier ídolo de nuestro corazón. Cualquier cosa que ocupe el lugar del Dios vivo, de nuestro Salvador. Dice el versículo 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios, a otro Dios. Y dice David, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Se multiplicarán los dolores, no solo por el castigo que atrae sobre sí de parte del verdadero Dios, a quienes puedan llegar a apartarse de la comunión con Dios y seguir a un Dios falso. El problema de Israel, uno de los pecados de Israel, por los cuales fue deportado a Babilonia, fue la idolatría. Y aprendió. Bueno, entendemos que aprendió, ¿verdad? Israel, después del regreso de cuando Ciro regresó a su tierra. Expresa
expresa la sabia decisión o elección que ha hecho David de Jehová como su porción, como la porción que le ha tocado en suerte, por herencia. Así del mismo modo como la tribu de Judá, de la cual era descendiente David, recibió la herencia en la repartición de la tierra. Así del mismo modo como se midió con cuerdas, como se medían los terrenos en ese tiempo, y le tocó en suerte la heredad de la porción de ellos como tribu. Así, de esa manera valora David, o mucho más profundamente valora David, la porción que le ha tocado, que sea el Señor tu Dios. Qué bueno que este Dios es nuestro Dios. Este Dios es nuestro Dios. El cielo nos enseña cuando conocemos que este Dios es nuestro Dios. El cielo es nuestra heredad. Somos peregrinos y extranjeros, dice Pedro en el capítulo 2 de la primera carta, y vamos hacia la gloria eterna. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo a los Filipenses, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si este es nuestro Dios, el cielo es nuestra heredad. Y no puede ser una heredad más hermosa que esta. Ahí está nuestra casa, nuestro reposo, nuestro bien. Y hemos de mirar a este mundo como se mira el país por el cual cruza el camino, ¿verdad? Por los cuales vamos como peregrinos y extranjeros. Vamos de viaje. Los que tienen razón para decir Dios es mi porción, ¿qué más pueden desear? ¿O qué más podemos desear? Vi a un hermano un día de estos, estaba de espaldas sentado en el andén en una silla ahí en Santiago, ¿va? Y estaba con un lotín y está el hermano raspando el lotín así, ¿va? Y le veo, nada hermano, nada me dijo. Tal vez en la próxima, le digo. Sí, me dijo, porque dice el salmista que Jehová es la porción de mi suerte. Mira el versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Podemos bendecir al Señor por muchas razones. Debemos agradecer al Señor por muchas razones. Y sobran los motivos. Y nunca terminaríamos o llegaríamos a una conclusión por el cual agradecer al Señor en nuestra corta vida. Pero debemos agradecer al Señor día con día por la obra redentora de Cristo, por la salvación que Él nos ha dado, como el regalo gratuito de la gracia de Dios. Él nos ha salvado por gracia. Esto, hasta aquí, vemos en el versículo 6 lo que David expresa en su relación con el Señor. El versículo 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Qué gozo, qué expresión de David. Veamos lo que dice en relación con el Señor Jesucristo.
como un tipo de Cristo. Versículo 9. Luego, versículo del 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En estos versículos son los que, decía al principio, fueron citados por el apóstol Pedro en su primer sermón en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, en los versículos del 25 al 28. Expresamente, Pedro dijo en esta ocasión que David había hablado acerca de Cristo y que David había hablado de una manera particular de la resurrección de entre los muertos de nuestro Redentor, Jesucristo. Dice, o dijo David, como lo expresa el apóstol Pedro, que Cristo había de sufrir y morir, como el versículo 9 lo dice. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Mi carne reposará confiadamente. Y como contexto, el versículo 10 señala que ha de dejar el cuerpo. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No solo que ha de morir, sino que también ha de ser sepultado, permanecer, de acuerdo a las Escrituras, 3 días en el sepulcro, en las garras de la muerte, que había de ser sostenido maravillosamente por el poder del Señor, expresa David, en sus sufrimientos, en su muerte, y hasta el poder decir con seguridad, en un punto antes de morir, la deuda está cancelada. Consumado es. De ahí que dice, por tanto se alegró mi corazón y se gozó mi alma. Tres cosas por lo menos, de acuerdo a lo que el apóstol Pedro expresara en esta ocasión en el libro de los Hechos, capítulo 2. Tres cosas por lo menos sostuvieron a Cristo para que llevase a cabo gozosamente la obra de la cruz. ¿Qué les parece si leemos estas palabras en el Hechos capítulo 2? Y mire el versículo 25. Del 25 al 28. Estas son las palabras que hemos leído en el Salmo número 16. Dice el versículo 25. Porque David dice de él, o sea, de Cristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Estas palabras zarandeado, ¿verdad? Como le dijo el Señor en una ocasión a Pedro, la intención del diablo. El diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo.
por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Primero, Pedro expresa aquí en palabras escritas por David en el Salmo 16, que Cristo iba a presentar o a evidenciar un respeto absoluto que tenía a la voluntad de Dios Padre. Al someterse a la voluntad de Dios, hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, dice el escritor respecto al Señor. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió, dijo el Señor en el libro de San Juan capítulo 6. Expresa la seguridad que tenía la presencia de su Padre en medio de sus padecimientos. Nunca Cristo fue abandonado por el Señor, a excepción de un breve momento cuando pendía de la cruz. Y el Espíritu Santo ungió con poder al Señor, como leemos en Hechos 10, quien anduvo haciendo bienes y sanando el pueblo. Todo el tiempo Cristo, como hombre, dependió absolutamente del Señor, del Padre, del Espíritu Santo, y se gozó en llevar a cabo una obra perfecta en beneficio nuestro. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Pueden venir las dificultades, las aflicciones de la carne, ¿verdad? Las enfermedades o cualquier otra situación o adversidad. Pero porque está a mi diestra, no seré conmovido. Qué triste cuando vemos la experiencia en otros creyentes, que la situación es una pequeñez que están pasando en la vida. Pero esto les es suficiente para alejarse de la comunión con el Señor. Ya no quieren congregarse. Tienen una vida sin propósito. Viven sin gozo. Sin propósito, ¿verdad? Y apenas le ha tocado experimentar alguna situación, alguna adversidad leve. ¿Qué si no sobreviniera una tribulación? ¿Qué si el Señor permitiera que nos viniera una tribulación? ¿Una persecución? ¿Qué si en el futuro cambiaran las leyes de un gobierno que pudiera llegar y cambiara las leyes en contra de los creyentes en Cristo? ¿Qué si se decretara que los templos van a ser cerrados y comenzara una persecución de la cual tuviéramos que enfrentarla? ¿Cómo fuera nuestra actitud? Dijéramos como David, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Si usted lee el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En la segunda mitad de la tribulación, allá por el capítulo 14, cómo estos creyentes van a morir por el testimonio de Cristo. Porque el anticristo los va a hacer objeto de una persecución cruel. Pero el Señor les dará ánimo, les dará aliento. Y se sobrepondrán a tal grado que entregarán sus vidas hasta la muerte. Eso nunca lo hemos experimentado, por supuesto, ¿verdad? Si nos falta el sustento un tiempo,
o si la situación económica se pudiera difícil, te aseguro que quizás no serían muchos los que quedaran sentados, ¿verdad? No serían muchos los que estuviéramos aquí, ¿verdad? Pero porque está a mi diestra, dijo David, no seré conmovido. Dios está presente, hermanos, para ayudarnos en todo tiempo. Y está cerca. O sea, está tan cerca. Como dice Pablo, ¿verdad? El Señor está cerca. Ya sea que esté cerca para su venida o esté tan cerca al alcance de nosotros para invocar su nombre. Dios está tan cerca. Cualquier situación, Él puede ayudarnos. Si el Señor sostiene el universo, si el Señor conoce el número de cabellos que hay en nuestras cabezas, si conoce las intenciones de nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos, ¿cree usted que puede ayudarnos en alguna área de nuestra vida? Él sustenta, Él está cerca, Él está a nuestra diestra y más aún está en el corazón de cada creyente. Dios está cerca. Si Cristo en los días de su carne halló consuelo y fortaleza en la presencia del Padre, también usted y yo. También nosotros. También nosotros. Debemos tener la perspectiva de un glorioso resultado como consecuencia de los padecimientos del Señor. El Espíritu Santo dio fortaleza al Señor. Infundió valor al Señor para enfrentar el sufrimiento y la muerte, el tormento, el vituperio de la cruz. Pero dice Hebreos que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y no dice Efesios que nosotros ya estamos sentados con Cristo en el cielo, ¿verdad? Dios ya nos ve sentados con Él en la gloria, resucitados con Él. Y es poco el tiempo que nos falta, pues, ¿verdad? Es poco tiempo. Ya sea que nos vayamos a través o por medio de la muerte, porque puede suceder, ¿verdad? ¿Hermano Miguel? Sí. Pues puede suceder, ¿verdad? Y llega cualquiera. Eduardo es un poco mayor que nosotros, ¿verdad? Yo les digo, ¿verdad? Parece que Eduardo es mayor que mí, unos 3 o 4 años por ahí. Miguel es más hipote, pues. Y más hipote. Pero mire cómo es la vida, ¿verdad? No, estamos en las manos del Señor y es de lo más maravilloso. Porque de repente nos podemos ir. Había un trabajador en el mercado de Santiago de María hace como unos 15 días, con el oficio de zapatero. Mire, solo se inclinó el hombre en una mesa que tenía de trabajo ahí en el mercado. Ahí quedó. Joven, se miraba sano. Quisieron auxiliarlo, llevarlo al hospital. No llegó vivo al hospital. Es que necesitamos recordarlo, ¿verdad? Somos tan frágiles. Recordar que Dios es nuestro, Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro ayudador, ¿verdad? Y dice aquel himno que escribiera Martín Lutero, ¿verdad? Castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán.
Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Mas su valor es nada aquí. Con Cristo, para él todo es perdido. Porque por nosotros pugnará de Dios el escogido. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, el que nos fortalece, el que nos fortalece. Al ser Cristo la cabeza del cuerpo que es la iglesia, según Colosenses 1:24, estos versículos pueden aplicarse en su mayor parte a los creyentes de todas las épocas, quienes somos animados por Cristo. Y al leerlos, edificarnos y animarnos unos a otros cada día. Hay unos salmos que dice, después de cierta porción, según le he oído a Carballosa, ¿verdad? La palabra Sela aparece con frecuencia en algunos salmos. Y dice él que es una pausa para que cuando hayamos leído esa porción, hagamos una pausa y meditemos. Pausa y medita. Leemos el Salmo 16. Pausa y medita. Y oremos mutuamente. La exhortación es orar los unos por los otros. Deben orar por su pastor, hermano Miguel. No habrá otro, ¿verdad? No habrá otro. Como él, ¿verdad? Sí, es único. Dios no ha hecho fotocopias, ¿verdad? Es único. Oremos por Eduardo y por los que le ayudan, ¿verdad? Aquí al hermano en este ministerio. Debe orar por su pastor. Debe, como dicen, bañarlo en oración, ¿verdad? Los 3 tiempos. Con esto concluyo. Me llamó la atención lo que oímos de Carlos, el hermano Carlos Telles, ¿verdad? En relación con el pastor Adrián Rogers. ¿Recuerda, hermano? Lo que dijo, ¿verdad? Que el hermano Adrián Rogers, famoso predicador, ¿verdad? Conocido por la mayoría, con una iglesia, con una congregación como de 25,000 miembros. Y falleció el hermano Adrián Rogers. Y dice él, no había quien lo sustituyera. En una congregación de 25,000, ¿verdad? Es admirable. No había quien lo sustituyera. Y trajeron de fuera el que lo sustituyó. Y parece que lo que entendí es que la iglesia sufrió algunas divisiones. Es necesario orar por el pastor, ¿verdad? Es necesario y es importante. Pablo dice, cuando escribe a Timoteo, si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. Pero estamos en un tiempo donde la mayoría anhela una posición. Si alguno anhela una posición, no es que no dice así la Biblia, ¿verdad? No dice así el texto, ¿verdad? Es necesario que oremos por los pastores, ¿verdad? En este caso, su pastor. Fortalézcalo, anímelo, visítelo, ayúdalo, porque los pastores somos a los que menos visitan, ¿verdad? Podemos visitar al todo y se enojan algunos creyentes porque el pastor no va, pero el pastor es el que menos se visita. El pastor ore por nosotros, pero al pastor muchos no oran por él.
Es una situación que él debe estar en todas las áreas fortalecido. Fortalecido, ¿verdad? Lo necesitan. No somos indispensables, pero sí somos necesarios. Miguel es necesario hasta que el Señor venga. Como dice Adrián, a este Carballada, hay hombres que no deberían morir nunca, pero lastimosamente tenemos que morir, ¿verdad? Oremos, hermanos. Te damos gracias, Padre Santo, por tus bondades, por tus cuidados, por tu palabra de manera muy especial. Te agradecemos, Señor, por que tú eres nuestro Dios, porque estás a nuestra diestra, porque podemos invocar tu nombre en el momento en que sea o en cualquier momento que lo necesitemos. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que pagó la deuda con su sangre, que nos ha comprado por precio, no con oro o plata. Te damos gracias. Bendice al hermano Miguel como pastor, fortalécelo, Señor. Úsalo, sigue usándolo en este ministerio, pues tú lo has usado hasta este momento. Bendice a su familia, bendice a la congregación que tú has puesto en sus manos. Y bendice al hermano Eduardo y a todos los servidores de este ministerio. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Hermanos, Dios nos bendiga. Muchas gracias. Nos veremos luego en el estudio con Eduardo, ¿verdad? Los viernes.